de nuevo a CCI Jóvenes Online, su reunión semanal donde podemos compartir todos juntos una reunión preparada con bastante esmero, con bastante amor y esfuerzo para cada joven que desea profundizar en Jesús. Nosotras somos Fernanda y Angie y vamos a estar compartiendo con ustedes durante el transcurso de nuestra reunión. Así es, Fer, qué alegría, de verdad muy contentas de poder estar reunidas nuevamente aquí en la presencia del Señor. Queremos invitarte a que estés muy expectante, que te mantengas conectado para que no te pierdas nada de lo que se viene, que compartas también este enlace, esta transmisión, ya sea con tu familia, con tus amigos, con algún vecino, no sé, la persona que se te ocurra, esa que tienes en la mente ahorita, compártele porque estamos aquí en CCI Jóvenes Online. Y Fer, ¿qué te parece si arrancamos con la alabanza? Perfecto, vámonos. Hola, Dios te bendiga. Te invito a que en esta ocasión nos acompañes a poder tener este tiempo de alabanza y adoración al Señor, recordando que realmente nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente y todas nuestras fuerzas deben estar rendidas totalmente a Dios. Hoy te quiero recordar que la misericordia del Señor se renovaron esta mañana y que por esa razón podemos darle gloria y honra al Señor. Dios te bendiga. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Y es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Ríos de vida están brotando en mi interior, fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, el río de Dios está aquí. Yeah. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay un hombre que calma
todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, Everything will be alright. el mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, 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 oh. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto y siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué será que mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé Que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria y que en ti yo vivir una vida extraordinaria. Y aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, 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 oh. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Oh, 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 oh. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Qué hermosa alabanza, qué hermosas canciones las que acabamos de disfrutar. Y déjame te cuento, Fer, que escuchar estas canciones me recordó a esos momentos en los que compartíamos en nuestro auditorio, en nuestra casa, como CCI Jóvenes. Y pues sabemos que ahí no solamente compartíamos de alabanza, de adoración, sino que también de buenos mensajes y sobre todo de comunión. Así que chico, chica que estás viendo este video, queremos recordarte que te extrañamos con todo nuestro corazón. Así es, chicos, los extrañamos, les mandamos un grande abrazo a cada uno de ustedes. Sabemos que volveremos a vernos, volveremos a abrazarnos, estaremos todos juntos. Angie, qué bueno que lo mencionaste porque sí son bastantes memorias las que tenemos. Recuerdo cuando toda la pastoral juvenil se reunía en estos eventos de CoLife que hacíamos y era algo extraordinario. Así es, y ahorita que decís eso, recuerdo un meme que vi en la semana, sí, un meme, que decía más o menos lo siguiente: aparecía el diablo y le decía a Dios, te cerré todas las iglesias, y Dios le respondía, al contrario, abrí una iglesia en cada casa, y esto es una realidad. Como CCI damos testimonio de esta verdad porque nuestra iglesia no se detiene, sino que todo lo contrario, continúa avanzando. Y nosotros, como el segmento juvenil, también tenemos una excelente noticia para darte. Así es, y esta noticia es que CCI Jóvenes como ministerio ya tiene su cuenta de Spotify. Pueden buscarnos como CCI Jóvenes HR. ¿Qué van a encontrar aquí? Playlist y podcast también. En los playlists pueden encontrar un repertorio de canciones de acuerdo a sus gustos para cada momento, para cada ocasión. También los podcasts son de eventos, de reuniones que hemos tenido anteriormente, y sobre todo podrán encontrar también las series como la que recibimos en febrero sobre noviazgos. Los invitamos a que compartan esta cuenta, y también que le envíen estos mensajes a sus amigos porque son mensajes bastante edificantes. Vamos a entrar entonces al mensaje por nuestro coordinador de CCI Jóvenes, Hans Rodríguez, que lo ha titulado Crisis que Salvan.
Saludos familia de CCI Jóvenes Online, me alegra poder estar con ustedes en esta ocasión y compartir una porción de la palabra de Dios que la podamos estudiar y devorar en este tiempo. Y yo quiero pedirte que por favor no te desconectes, te concentres en este momento, saques tu celular, tus notas, tu iPad, tu agenda y que podamos estudiar la palabra de Dios. Es que en medio de todo lo que está pasando, pasamos conectados 24/7, pero a la vez es tan fácil desconectarse del alimento espiritual, de aquello que nutre el alma y nutre el espíritu. Por eso es tan importante que tú apartes estos momentos para poder conectarte y recibir de parte de Dios. Ahí donde estás, por favor, en tu corazón, dile al Señor: Padre, quiero recibir lo que tú quieres darme en esta ocasión. Quiero recibir tu palabra en mi corazón. Amén. Quiero iniciar compartiendo con ustedes un pasaje que se encuentra en el libro de Zacarías. Y con este pasaje introducir a todo lo que hablaremos en esta ocasión. Y mira lo que dice Zacarías 9, versículo 12. El pueblo está regresando ya del exilio a Babilonia, están en una reconstrucción de toda la ciudad, pero el pueblo está desanimado porque ve las ruinas, ve que no es como antes, ve una situación totalmente diferente. Pero el Señor ve a este pueblo y le anima y les dice: ánimo. Y les habla de un rey que vendría, que es Cristo. Y les habla de una promesa y les habla de la gloria futura que vendrá sobre el pueblo de Dios. Y es ahí donde Él les dice lo siguiente, Zacarías 9:12. Vuelvan a la fortaleza, les dice el Señor, oh prisioneros de esperanza. Mira qué hermoso. Vuelvan a la fortaleza, les dice el Señor, a la fortaleza que es Dios. Vuelvan a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también les anuncio que les restauraré el doble. Qué tremendo, qué hermoso. Sabes, el Señor les está diciendo, aún en la condición en que se encuentran, aún en las prisiones que pueden encontrarse, son prisioneros de esperanza porque están en Dios y Dios les ha prometido un escenario diferente, un camino diferente en medio de todo lo que está pasando. Con este pasaje quiero introducir a este tema y a esta enseñanza que veremos hoy titulado Crisis que salvan. Así como aparece ahí en pantalla, crisis que salvan. Y es que en medio del escenario actual que se está viviendo, en medio de esta pandemia global y de todo lo que ha acontecido a raíz de eso, muchas personas, muchas familias y todos no estamos exentos de ser abrazados por problemas, de comenzar a ver más la condición actual, la situación que nos está rodeando. Y todo esto se vuelve una crisis en las familias, una crisis en tu vida, una crisis en tu trabajo, una crisis en tus estudios, una crisis en tus sueños, en tus metas, en tus relaciones, en tus amistades. Todo esto se puede convertir en una crisis. Pero mira qué hermosa la palabra de Dios que nos enseña que para el cristiano, para el que cree en Dios, las crisis tienen un propósito de salvación. Tienen un propósito de salvar y de restaurar. Y eso quiero que lo podamos estudiar en esta ocasión. Así que veremos 3 ejemplos nada más de personas en la palabra de Dios que vivieron crisis que luego provocaron una gran salvación. Miremos el primer ejemplo, es el ejemplo de Pablo, la crisis de Pablo. Pablo vivió diferentes crisis, pero quiero enfocarme en una específica que nos va a dejar una gran lección y se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 14 y 15. Mira bien, Pablo nos va a enseñar a través de este ejemplo que toda esperanza será probada, toda esperanza verdadera será probada por crisis verdaderas. Así como lo oyes, toda esperanza verdadera será probada por crisis verdaderas. Y es que cuando todo está bien, la esperanza fluye fácil, ¿no? Cuando las puertas se abren, cuando las oportunidades salen, la esperanza fluye fácil. Pero cuando la crisis llega y cuando la crisis pone a prueba nuestra fe, nuestras convicciones, entonces
ahí cambia la cosa. Y es cuando la fe y la esperanza se desarrollan de una manera como nunca antes imaginaste que se iba a desarrollar. Así que mira bien conmigo en el capítulo 27 del libro de los Hechos, versículo 14 al 15. Pero no mucho después está hablando Pablo. Está describiendo cómo él está embarcado dirigiéndose hacia Roma para apelar ante el César. Dice Pablo, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Mira qué tremendo. Pablo está preso y se dirige hacia Roma para apelar ante el César. En esa dirección, en ese transcurso, toman un barco para dirigirse hacia Roma y está Pablo y otros tripulantes. Cuando zarpan todo está bien, pero de repente dice la palabra que surge un viento huracanado llamado Euroclidón. Este viento, tú lo puedes investigar, es conocido porque es un viento repentino. Surge repentinamente, pero es sumamente fuerte y es huracanado. Dice la palabra que producto de este viento, ellos comenzaron a tratar de sostener, de dirigir la nave, pero no pudieron y se dejaron llevar. Consecuencia fue que quedaron a la deriva, sin saber hacia dónde dirigirse y sin saber a dónde estaban. Por si esto fuera poco, dice que luego una fuerte tempestad los abrazó durante largos días. Mira qué escenario, qué tremendo. Primero, un viento repentino, huracanado. Luego, están a la deriva sin saber a dónde ir y sin saber a dónde se encuentran. Y por si esto fuera poco, una tremenda tempestad los abraza por varios días. Es allí, en ese momento, cuando la esperanza se pone a prueba en la vida de Pablo y de la tripulación. Mira bien, mira lo que dice Hechos 27, versículo 20. Ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, mientras la tempestad continuaba furiosa, hasta que gradualmente toda esperanza de sobrevivir se desvaneció. Otras versiones dicen, ya habíamos perdido toda esperanza de vivir. Qué tremendo. No es para menos. Estaban días abandonados en el océano sin saber hacia dónde iban, envueltos en una tempestad que no terminaba. Dice la palabra que con sus propias manos comenzaron a echar al mar todo lo que había en el barco, sus posesiones, los tesoros que llevaban, todo. Y entonces la esperanza se fue desvaneciendo poco a poco. Podemos tomar esta situación bíblica y aplicarla a nuestra vida y ver que muchas veces nos acontece lo mismo y actualmente nos puede estar pasando esto. Una pandemia global como la que está ocurriendo es un viento repentino, es un viento huracanado definitivamente que llega sin avisar y golpea familias, golpea negocios, golpea tu vida, golpea planes, metas, golpea carreras universitarias, golpea propuestas de trabajo, golpea el entorno total. De repente, tú tratas de luchar contra todo esto, pero no puedes, es algo que se escapa de tus manos y entonces te sientes a la deriva, te sientes sin saber a dónde ir, sin saber hacia dónde caminar y sin saber incluso a dónde estás. Por si esto es poco, así como dice la palabra, una tempestad surge después de todo esto por largos días. Y es ahí donde posiblemente te encuentres, en una tempestad que ha durado mucho, y entonces la esperanza comienza a verse afectada y comenzamos a perder a cuentagotas la esperanza. Mira qué tremendo. La palabra, y Pablo nos va a dejar la primera lección de esta noche, y es tremenda. Es en ese momento, en esa ocasión, donde Dios se hace presente en la escena. Dios está viendo la escena y se hace presente y envía un ángel a Pablo a que lo ministre, y luego Pablo ministra a la tripulación que va con él. Yo quiero que te tomes este tiempo para pensar, si tú de repente te encuentras como Pablo, si tú de repente sientes que un viento
repentino te golpeó. De repente te sentiste a la deriva, sin saber qué hacer, a dónde ir. Y por si esto fuera poco, una tempestad se ha soltado durante todos estos días en tu vida. Quiero que sepas que Pablo te entiende y la palabra nos va a dejar una gran lección. De repente te has sentido así y la esperanza se ha comenzado a perder. Puede ser la pérdida de un familiar, puede ser una relación que se ha deteriorado o se ha terminado. Los vientos repentinos llegan a nuestra vida sin avisar. Los vientos Euroclidón, como sale aquí, llegan sin decirte. Simplemente llegan y golpean y te dejan a la deriva. Y la esperanza comienza a desvanecerse. Pero mira lo que nos enseña la palabra, qué hermoso. Aparece un ángel de parte de Dios y ministra a Pablo y le dice, no temas, Pablo. Y le describe el propósito que tiene para él y que aún no ha terminado. Le dice, Pablo, no temas, hay un propósito contigo y aún no ha terminado. Luego Pablo, fortalecido con esta palabra, le habla a la tripulación y les dice lo siguiente, les dice, anímense. Por favor, anímense, les dicen, porque el Señor me ha hablado y hay un propósito. Y después, en segundo lugar, les dice, yo confío en Dios. Y Pablo les está transmitiendo esto y les está diciendo, no hay que temer. Y les está diciendo, anímense. Y en tercer lugar, confíen en Dios. Hay un propósito para lo que estamos viviendo. Mira qué hermoso. Y en efecto, luego de todo aquello que ocurrió, logran llegar a Roma, después de un cúmulo de acontecimientos. Y aquí viene lo hermoso. Pablo nos deja esta gran lección. Mira bien, el que tiene esperanza es inquebrantable. Eso es lo que vamos a tomar del ejemplo de Pablo en esta ocasión. Pablo nos está enseñando una gran lección. Y lo primero que debemos saber para las crisis que estemos viviendo, las crisis que salvan, porque una crisis para un hijo de Dios, una hija de Dios, tiene un propósito de salvar. Recuerda esto, el que tiene esperanza es inquebrantable. Puedes perder muchas cosas, pero no pierdas la esperanza en Dios. Puedes estar prisionero, pero así como el Señor les decía, sos prisionero en esperanza, eres prisionera en esperanza, porque tú confías en un Dios que cumple y que es fiel. Mira bien, luego de todo esto logran llegar a Roma y en aquel escenario, Pablo, después de todo lo que ha vivido, está 2 años en Roma esperando apelar al César. Y Pablo, durante esos 2 años, después de toda esta crisis y todo lo que ha vivido, para llegar ahí, Pablo escribe 3 hermosas cartas que a lo largo de los siglos han ministrado con esperanza a millones y millones de cristianos a lo largo de la historia. Pablo escribe la carta de Efesios, la carta de Filipenses y la carta de Colosenses. Mira nada más qué tesoro escribe Pablo después de todo aquello vivido. Es en una de estas cartas que Pablo escribe lo siguiente. Quiero que escuches bien. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4. Después de todo aquello que ha vivido Pablo, de todas esas crisis, él escribe estas 3 cartas y él sella esta carta de Filipenses con esta verdad de un hombre, de un siervo de Dios que ha sabido vivir las crisis y salir de ellas con esperanza. Pablo nos deja esta gran lección. El que tiene esperanza es inquebrantable. Esta crisis produjo luego la salvación de mucha gente en Roma. Esta crisis que él vivió para llegar ahí, luego produjo la salvación de muchas personas en Roma. Y que Pablo escribiera estas 3 cartas que luego han salvado a miles y miles de personas a lo largo de la historia tras su enseñanza y ministración. Mira qué hermoso. Las crisis del cristiano luego producen salvación.
Veamos el segundo ejemplo de esta ocasión. Ya vimos el ejemplo de Pablo, de un hombre, un siervo de Dios. Y ahora quiero que me acompañes a ver el ejemplo de una gran mujer de Dios. Una mujer que logró impactar tanto el pueblo de Dios, que cambió el rumbo de la historia del pueblo de Dios, así como lo es. Una mujer que supo tomar una sabia decisión en una crisis. Y es nada más y nada menos que la crisis de Esther. Esther logró gobernar en un momento donde el imperio de Persia se encontraba en su máximo esplendor. Eran 127 países los que constituían todo aquel imperio. Imagínate lo inmenso que era aquel imperio. Y ella logra ser reina en aquel momento. Pues bien, en ese entonces, uno de los gobernantes de aquel imperio llamado Amán, que tenía suficiente influencia y poder, desarrolla cierto odio hacia los judíos. Esto hace que él comience a querer perseguir a los judíos. El pueblo de Dios siempre ha sido perseguido por el mal y esta no era la excepción. Él logra convencer al rey bajo sus artimañas de que logren exterminar a los judíos porque era una raza que necesitaba ser exterminada, según él. Y tras este edicto y esta ley firmada, determinan una fecha y un día donde todo el pueblo de Dios iba a ser exterminado. Imagínate esto. Es en ese momento donde uno de los parientes de Esther se acerca a ella y le dice: Esther, tienes que hacer algo. El pueblo de Dios está dependiendo de ti. Mira qué hermoso lo que está ocurriendo, pero qué crítico para Esther. Hermoso porque ella era una influencia positiva, pero crítico porque estaba en sus manos la vida de todo el pueblo de Dios, incluyendo la suya. Esther habla con sus parientes, con el pueblo, y les dice: eso no es tan fácil. Incluso si yo me presentara ante el rey, no garantizaría que realmente podamos ser salvos. Y es ahí donde dice Esther 4:11 lo siguiente: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto para ellos: la muerte. Salvo aquel a quien el rey extiende el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey durante estos 30 días. Mira lo que Esther está explicando. Les está diciendo: no es tan fácil, no es así. Y es ahí donde Esther toma una decisión que cambia el rumbo de las cosas. Esther, a pesar de ser una mujer con gran influencia en todo el reino, no se dejó llevar por eso frente a la crisis. Es una mujer que, aparte de ser hermosa, como dice la Biblia, y valiente, fue una mujer sabia y lo demuestra aquí. Frente a una crisis, ella hizo lo siguiente y nos deja la segunda lección de esta enseñanza, y es volver a depender de Dios otra vez. Depende de Dios otra vez. Cuando ella se da cuenta que es una crisis que ella no puede manejar, Esther hace lo siguiente: depende de Dios otra vez. Mira lo que dice Esther 4:15 y 16. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo su pariente: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayuna por mí, y no comáis ni bebáis 3 días. Ayunen por mí, no coman ni beban por 3 días. Yo también con mis doncellas ayunaré igual, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Mira la valentía de esta mujer. Ella determinó depender de Dios en primer lugar frente a la crisis antes de hacer cualquier otra cosa. Y le dice al pueblo: por favor, ayunen y oren. Busquen a Dios por mí. Yo haré lo mismo. Mira el ejemplo de esta mujer frente a la crisis. Algo nos está dejando el libro de Esther a nosotros. La historia sigue y luego Esther logra presentarse después del ayuno ante el rey y haya gracia delante de él. Definitivamente Dios estaba con ella frente a la decisión y a la sabiduría que ella presentó delante de Dios. Logran revocar aquello y logran salvar al pueblo de Dios de una forma excepcional. Tú puedes leer toda la historia. Pero esto no se queda ahí. Recuerda que estamos viendo crisis que salvan.
Y cuando el cristiano pasa por las crisis, es porque tiene un sentido de salvación y un propósito de salvación en ellas. Después de todo esto, el pueblo se alegró tanto que instituyeron una fiesta llamada la fiesta de Purim. Así como lo oyes, la fiesta de Purim. Una fiesta que hasta el día de hoy, a lo largo de los siglos, a lo largo de los años, se sigue celebrando cada año en memoria a lo que ocurrió aquel día donde Dios salvó al pueblo a través de la decisión de una mujer sabia frente a las crisis. Mira qué increíble esto. Una mujer de Dios puede causar grandes impactos en la sociedad a través de la sabiduría y de las decisiones correctas frente a las crisis. Esther nos está dejando la lección de que las crisis nos enseñan a volver a depender de Dios. Posiblemente la crisis que estés viviendo es que Dios está deseando que vuelvas a depender de Él. Tal vez nos hemos distanciado un poco. Tal vez Dios nos está volviendo a enseñar que es Él nuestro proveedor, que es Él nuestro ayudador, que dependemos de Él solamente, que en medio de una pérdida dolorosa es Él nuestro consolador y tiene un propósito para ello. Lo vimos con Pablo, lo vemos ahora con Esther. En medio de las crisis, vuelve a depender de Dios. Él tiene el control. Qué hermoso lo que hemos estado viendo. Yo quiero que escuches esto. Cada año, en esta fiesta de Purim, una de las fiestas más coloridas, se celebra también el ayuno de Esther de 3 días, en memoria de lo que aquella mujer determinó, buscar a Dios y depender de Él nuevamente. Cada año se sigue celebrando eso. Qué hermoso. Pues bien, hemos visto 2 ejemplos y quiero que terminemos con este. Ya vimos el ejemplo de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, y ahora veremos el ejemplo de Jesús. No podemos irnos sin ver a Jesús. El ejemplo de Jesús, la crisis de Jesús. Y es que tal vez puedas preguntarte, ¿Jesús ha vivido crisis o vivió crisis aquí? Definitivamente que Él vivió crisis aquí. Y eso es lo que quiero que veas conmigo, porque la crisis de Jesús nos deja una tremenda lección, una hermosa lección para este estudio. Cuando Jesús se encuentra a horas de subir a la cruz, 24 horas antes de subir a la cruz, Jesús se enfrentó a la noche más oscura de su existencia aquí en la tierra. Jesús está a horas de subir, morir y resucitar por nosotros. Y se encuentra en una situación compleja, una situación que lo lleva a un estrés extremo. Dice la palabra que Jesús comenzó a sudar gotas de sangre. Y esto no es nada místico, es una condición clínica que le puede pasar a la persona llamada hematoidrosis. Y esto solo ocurre en casos muy extremos, cuando la persona está sometida a un estrés de suma categoría. Este es un caso que se ve 1 en millones, pero se ha visto en hombres que están a punto de ser sentenciados a muerte, a horas. Se ha visto en hombres en escenas de guerra cuando saben que van a morir. Se ha visto en mujeres que están en el riesgo de morir por algún acontecimiento fuerte. En estos casos extremos, que la persona es sometida a un estrés profundo, se ve este rasgo fisiológico, donde los vasos sanguíneos que están cerca de las glándulas sudoríparas comienzan a colapsar. Es ahí donde se encuentra Jesús. Sabes, esto es hermoso porque esta escena bíblica nos habla de un Jesús que nos entiende y nos conoce. Un Jesús que sabe lo que es pasar por el estrés. Un Jesús que sabe lo que es la presión y las crisis. Pero también esta crisis nos deja una gran lección. Las crisis que el cristiano vive son crisis que producen salvación. Así que veamos cómo Jesús enfrentó esta crisis. La enfrentó de 3 maneras. Tú puedes leerlo las 24 horas antes, la noche más oscura de Jesús. Él hizo lo siguiente. En primer lugar, él oró. En segundo lugar, Jesús obedeció.
Y en tercer lugar, y el que yo quiero enfocarme, es que Jesús cantó. Mira qué hermoso, así como lo escuchas. Jesús entonó un canto las 24 horas antes de él subir a la cruz. Dice Mateo 26:30. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Jesús estaba celebrando la Pascua con sus discípulos, recuerda. Y en ese momento, ahí entre líneas, dice la palabra que Jesús cantó. Como era de costumbre, el líder de quien estaba dirigiendo el momento era quien dirigía el momento de adoración. Así que Jesús en esta ocasión está siendo un director de alabanza, un director hermoso de alabanza. Y dice la palabra que entonan un himno antes de ir al Monte de los Olivos, donde él comienza a orar y suda gotas de sangre. Mira qué hermosa escena la que la palabra nos está enseñando de cómo Jesús enfrentó su crisis, su noche más oscura. Él oró al Padre, él obedeció al Padre y él cantó al Padre. Y si indagamos un poco más en la palabra, podemos darnos cuenta de lo que él cantó, así como lo oyes. Porque la palabra nos enseña que durante la Pascua siempre se cantaba el mismo himno, llamado el Halel. Por eso la versión hebrea dice, después de haber cantado el Halel, subieron al monte. Y el Halel no es nada más que el Salmo 116, 117 y 118. Mira qué hermoso. Jesús cantó estos salmos la noche más oscura de su existencia aquí en la tierra. Y estos salmos hablan de la muerte y resurrección de el Mesías. Qué hermoso. Si tú puedes hacer hoy esto, te recomiendo que leas estos salmos y que imagines a Jesús entonando este canto esa noche. Y quiero que veas la tercera y última lección que nos deja Jesús. Y es que en la noche más oscura de tu vida, levanta un canto y declara las maravillas de Dios. En la noche más oscura de tu vida, en la crisis que puedas estar viviendo, haz lo que hizo Jesús. Levanta un canto y declara las maravillas de Dios. Rompe el silencio de las tinieblas con un canto. Rompe el estrés, rompe lo que te está acosando con un canto hacia Dios. Haz lo que hizo Jesús. Para terminar, quiero leerte el Salmo 118, versículo 17, que es uno de los salmos que Jesús cantó en esa noche. Y dice así el Salmo 118, 17. No moriré, sino que viviré para contar lo que hizo el Señor. Qué hermoso. No moriré, sino que viviré para contar lo que hizo el Señor. Tú y yo podemos decir en medio de una crisis esto, porque sin importar lo que esté ocurriendo, tenemos una vida eterna que nos espera a todos aquellos que creemos en el Señor. Y podemos unirnos a este canto con Jesús. No moriré, sino que viviré para contar lo que hizo el Señor. Qué hermoso. Amén. Espero que hayas recibido en medio de todo esto que hemos estado aprendiendo en esta ocasión. Por favor, quiero pedirte que cierres tus ojos para que hagamos una pequeña oración ahí donde estás. Padre, te damos gracias porque nos enseñas cada día más. Y hoy podemos saber que en medio de la crisis que podamos estar viviendo, no estamos solos. Estamos desarrollando una esperanza inquebrantable. Estamos dependiendo más de ti y aprendiendo a depender de ti. Y definitivamente estamos entonando un canto, Señor, como nunca antes lo hemos entonado y lo vamos a entonar. Gracias porque la crisis que vivimos no es una crisis para perdición. Las crisis de tus hijos son para salvación y eso estamos honrando en esta ocasión. Padre, todo aquel que esté pasando una crisis, todo hombre y mujer que esté pasando una crisis y esté viendo esta transmisión, oramos, Señor, que sea tu mano, tu paz y tu intervención diciéndole que tú estás al control, que tú tienes el control de todo lo que está pasando y que en un futuro verá la salvación que todo esto está provocando. Te honramos, Señor, te bendecimos y te agradecemos. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado pendiente. Por favor, deja que este siguiente canto te ministre. Dios te bendiga.
Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. En mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Maravilloso mensaje que nos muestra que Dios siempre tiene el control, aún en medio de las crisis, Él salva. Estamos llegando al final de nuestra transmisión, pero no queremos que te vayas sin antes recordarte las siguientes cosas. Y la primera de ellas es que si quieres seguir apoyando nuestro ministerio como CCI Tegucigalpa, te mencionamos cuán importantes son tus ofrendas y tus diezmos, pues ellos son quienes sostienen nuestro trabajo. También, si quieres seguir apoyando, puedes hacerlo a través de las siguientes formas, y la primera de ellas es que puedes hacerlo por transferencia electrónica a las cuentas que aparecen ahora mismo en pantalla. También puedes traerlas personalmente a nuestras instalaciones y depositarlas en el buzón ubicado en el edificio donde operan nuestros medios de comunicación, tal y como se muestra en este video.
Puedes hacerlo de lunes a viernes siempre y cuando te toque circular en un horario de 7 de la mañana a 4:30 de la tarde. Otro dato que debes saber es que como Ministerio CCI Jóvenes te invitamos a que formes parte de nuestras sesiones In Touch, sesiones en las cuales estamos tratando series nuevas constantemente, abordando temas juveniles, temas de tu importancia y donde podemos compartir un momento para hacernos preguntas y también resolver estas preguntas que como jóvenes muchas veces tenemos. Y quiero decirte que estas reuniones son vía Zoom todos los miércoles a las 7 de la noche. Y por último, pero no menos importante, es invitarte a que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales por medio de mensaje directo, ya sea que necesites una petición de oración, ya sea que simplemente quieres hablar con nosotros, pedir información de nuestras actividades, estamos para servirte. Así es, como decías Angie, estamos para servirte. Finalizamos por el día de hoy, le damos gracias a Dios por esta oportunidad y sabemos que compartiremos nuevamente. Así es, esto fue CCI Jóvenes Online, hasta la próxima.